Buenas noches. Seguimos estudiando la segunda carta a los Corintios y hoy nos corresponde el capítulo 7 y vamos a ver del versículo 1 al 9. Dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Versículo 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, Señor, y tener esta porción. Señor, ayúdanos, Señor, no solamente a pedir, sino ayúdanos a buscar, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces allí Pablo inicia el versículo número 1 hablando de que tenemos tales promesas y también de limpiarnos y también de santidad. Vamos a tocar esas tres palabras en este tiempo. Dice en el versículo 1, podemos observar la conclusión de Pablo que viene hablando en el capítulo 2, en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18, donde mostraba claramente las malas asociaciones y la necesidad de separarse de la influencia del mundo para vivir en cercanía y en comunión con Dios. Hace 8 días nuestro hermano Michael hablaba muy claramente sobre este yugo desigual, esas malas asociaciones que pueden existir. Obviamente el yugo desigual habla allí también del matrimonio, donde hay dos personas, en el matrimonio son dos personas alando para el mismo lado, trabajando en una misma dirección, y eso no se consigue cuando hay un yugo desigual. Las cosas del Señor no tienen ninguna relación con el mundo, por eso como creyentes debemos reaccionar ante este mensaje y darle la importancia de lo que la Biblia nos enseña aquí. El versículo 17 nos enseñaba un mandato: salir y apartados. ¿Apartados de qué? De las cosas del mundo, la vanagloria, la idolatría, la inmoralidad, la perversidad, cualquier clase de pecado. El versículo 18 nos deja ver la promesa que el Señor nos da. Dice el versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él es el quien lo dice. No era Pablo, era el Señor Todopoderoso. Y eso nos habla de una adopción.
Debemos buscar separarnos de las cosas del mundo, de sus ofrecimientos, sus deleites, la vanagloria, el materialismo, la inmoralidad. Recordemos que es un sistema manejado por el maligno, en el que tú y yo no tenemos nada que hacer allí. Lo que debemos hacer con el mundo es dar testimonio de nuestro Padre y de nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. No malinterpretemos este pasaje y no malinterpretemos estas palabras, más bien, que no tengamos que ver nada con el mundo. No, el Señor Jesucristo lo dejó muy bien claro en Juan capítulo 17, versículo 15. Dice, diciéndole al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nosotros tenemos que guardarnos del pecado para que mostremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces mejor busquemos el acercarnos a Dios para saber cómo actuar, para saber cómo reaccionar, para saber cómo hacer. Busquemos acercarnos a Dios, a tener una relación más cercana con Él. Pablo nos dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Y ese no os conforméis es que no nos amoldemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto nos habla de una acción, de un cambio que debemos de hacer. Juan también habla en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15, dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino que son del mundo. En este primer versículo, Pablo habla también de lo que habíamos dicho en un inicio, del limpiarnos y de la santidad. Estas son muy esenciales y son muy importantes en la vida nuestra, porque son el resultado y son la evidencia de un hijo de Dios, de una nueva criatura. Y nosotros debemos, como hijos de Dios, experimentar, trabajar, mostrar un testimonio vivo cada día de nuestro amado Salvador, y más cuando estamos llegando al encuentro con Él. Limpiémonos, decía allí, y me llama mucho la atención que Pablo se incluía ahí, y nosotros nos incluimos ahí, aún Pablo haciendo lo que hacía, siendo un apóstol y un servidor de Cristo, y nosotros, habiendo también recibido a Cristo y siendo siervos de Él también, debemos limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? Dice la palabra, dice que de toda contaminación de carne, y esa es la parte física, pero también nos habla de limpiarnos de el espíritu, y eso allí nos habla del pensamiento, de nuestro interior, es lo que debemos de limpiar. ¿Qué es la palabra limpiar? Limpiar es quitar la suciedad o la inmundicia de algo. La suciedad más grande que tenemos es la del pecado. ¿Pero qué es el pecado? ¿Es matar? ¿Es violar? Para Dios no tiene un más o uno menos. Para Dios el pecado es pecado. ¿Como cuál? Como la mentira, como el engaño, la murmuración. Y todos estos pecados y muchos otros que podemos hallar en la Biblia, Dios las tiene en una sola posición, en un solo lugar. Cualquiera de estas es igual. A Dios le importa mucho nuestra limpieza. A Dios le importa que tú y yo estemos limpiándonos cada día. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y ese quitar la iniquidad es quitar el pecado. Este proceso de limpieza debe llevarnos a un pensamiento continuo de limpieza, el cual David
lo expresó muy claramente. Luego de reconocer su pecado, de ser quebrantado, de arrepentirse y de finalmente ser restaurado por Dios mismo. El Salmo 51:10 dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese sea tu sentir y que ese sea también el mío en esta noche. La otra palabra es la santidad, y la santidad es la cualidad del que es santo o de lo que es santo. El significado bíblico de santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Y es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Recordemos que la santidad es un atributo de Dios. Nuestra santidad está estrechamente relacionada con la de Dios. También dice allí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tememos a Dios. Y si para Él es importante, para nosotros también es importante. Y podemos hacernos esta pregunta para reflexionar en esta noche. ¿Cuánto hemos crecido en nuestra santidad últimamente? ¿Hemos visto cambios? Recordemos que el Espíritu Santo trabaja esto en nosotros, haciéndonos ver el mal, haciéndonos ver nuestro pecado, llevándonos al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿lo estamos dejando trabajar? David decía en el Salmo 139:23, examíname, oh Dios. Y esa palabra examinar es dejar que Dios mismo sea el que lo escudriñe, el que le muestre las cosas que está haciendo. Y hay que permitir que Dios haga esa obra en mí, la de la santificación. Entonces, hermanos, hemos visto 3 palabras, y queridos amigos: promesas, limpiarnos, y la santidad. En cuanto a las promesas, Dios quiere hacernos sus hijos. Y el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de recibir y de creer en el Señor Jesucristo, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho que nos permite. Si tú es la primera vez que escuchas esto, quédatelo en tu corazón y reflexiona en ello, porque no hay otra forma de ser hechos hijos de Dios, únicamente recibiendo y creyendo en el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, que ya hemos recibido a Cristo y tenemos esta gloriosa promesa, ¿qué estamos haciendo para limpiarnos? Recordemos que 1 Juan 1:9 nos muestra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ha provisto de los medios para hacerlo. Primeramente, por su Hijo, mediante el sacrificio único y perfecto, por su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. También porque el Espíritu Santo nos redarguye y Él nos ayuda y nos muestra el pecado. También tenemos la palabra de Dios porque nos confronta. Está también la alabanza y está la oración. La otra palabra, la santidad, muy importante en nuestras vidas, hermanos, porque Dios demanda y manda a que seamos santos. Y eso lo dejó muy claro allí en Levítico 11:44 y 45. Y también Pedro lo repite en su primer carta, capítulo 1, versículo 16. Porque dice que, porque está escrito, sed santos porque yo, dice el Señor, yo soy santo. Hay que permitir, queridos hermanos, que el Evangelio tenga ese efecto en nuestras vidas, que vivamos una vida como Dios quiere que la vivamos.
Sí, avanzando en los versículos 2 y 3, Pablo está haciendo una apelación con respecto a la relación que llevaba con los corintios. Y la palabra admitirnos, que encontramos allí en el versículo 2, es acéptenos, recíbanos, abran su corazón. Pablo había sido completamente honesto con ellos y mostró un buen testimonio del Señor en honradez e integridad. Fue abierto para hablar de la verdad de Cristo y su ministerio fue transparente. Los de Corinto tenían ideas equivocadas en cuanto a lo que Pablo estaba haciendo y él quería dejar en claro eso. En el versículo 3 vemos la palabra, esta frase iniciando: no os digo para condenaros. El deseo de Pablo no era condenar a los hermanos allí, sino era restaurar esos lazos de compañerismo, de hermandad que deben existir entre los hijos de Dios. Pablo en verdad les amaba, allí lo dejó dicho, dice que pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Alguien escribió que es posible el confrontar sin condenar, aunque es raro que lo piensen así los que son confrontados. Y eso es una gran verdad. De los versículos 4 al versículo 7 vamos a ver el consuelo que llegó a Pablo cuando recibió las noticias de Tito. Y eso es la obra de Dios. Y nos alegramos también cuando recibimos que las noticias de que alguna persona, la que fue llamada para hacerle caer en cuenta de algo que está haciendo, y es confrontada y la persona admite, reconoce y llega al arrepentimiento, pero el arrepentimiento que viene de Dios y para Dios. Entonces, allí en los versículos 4 al 7, como les decía, vemos el consuelo que trajo el Señor a Pablo al recibir estas noticias de Tito. Y sí, Pablo fue sincero en escribir la carta que les había enviado, pero también en su sentir, en la alegría que estaba compartiendo junto con ellos por las noticias que había traído Tito, aún con las diferencias y dificultades por las cuales habían sido expuestas y estaban atravesando. En cuanto a esta alegría, George Campbell Morgan escribió: ninguna circunstancia o aflicción personal puede disminuir el gusto de ver a las almas crecer en la gracia del Señor Jesús. Y eso es una alegría que compartimos todos. Ninguno de nosotros busca ser más o hacer caer a otro hermano. No, el Señor no enseña eso. El Señor Jesucristo nunca dio un testimonio parecido. Nosotros buscamos el restaurarle con mansedumbre, con amor del Señor, pero obviamente no buscamos nuestra gloria, sino la de Él. Y tenemos que hacer que la palabra de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en cuanto a Tito, cuando llegó allí con estas noticias, Pablo sintió ese consuelo del Señor y se gozó junto con ellos. Y hablando de la consolación, ¿qué es la consolación? La consolación es algo que da ánimo, que alienta. El término se refiere como la acción y el resultado de consolar o de consolarse en aliviar una tristeza, aflicción, sufrimiento, pena, pesadumbre, amargura o del dolor de una persona. Así sea de mejorar el estado de ánimo. Entonces, Pablo ya había hablado mejor
de esta consolación, y es algo que pudo experimentar, y todas las cosas que el Señor nos permite ver, vivir, tienen que ser probadas también. Nuestra fe tiene que ser probada, y Pablo allí iniciando esta carta en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, permítame, dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo ya lo había dicho, y inmediatamente fue probado allí. Recibió la consolación que venía de parte de Dios mismo. Y es que nuestro gran Dios no solamente nos permite pasar por las pruebas, sino que nos consuela en medio de ellas, y en las tribulaciones y en las necesidades también. La vida de Pablo en el ministerio era una vida de gran bendición, pero también de muchos conflictos y de temores, como también aquí en la carta lo expresa. De fuera, Pablo estaba constantemente en conflicto con enemigos del Evangelio y con la forma de pensar mundana de los cristianos. Por dentro, Pablo batallaba a diario también con el estrés, con el trabajo, con la ansiedad en el ministerio. Mas Dios le permitió, además del consuelo del Señor, vivir la hermandad, el compañerismo, el amor fraternal, y sentir el gozo espiritual del cual Dios provee también, pues fue Dios quien obró tanto en el corazón de Pablo como en el corazón de los hermanos allí en Corinto. En los versículos 8 al 9, Pablo ve que la carta que había enviado había surgido el efecto. Obviamente Pablo tenía cierto temor. Pablo estaba preocupado de cómo ellos iban a recibir la carta, ya que podía o hacerlos volver a Cristo, o simplemente los haría enojar aún más. Cuando Tito regresó con estas buenas noticias de los hermanos allí, Pablo fue aliviado en gran manera. Esta palabra contristados denota y connota la tristeza. Entonces hay que tener en cuenta que cuando habla allí de ser contristados y del arrepentimiento, son dos cosas aparte, porque el contristarse, el tener tristeza, no significa que se ha arrepentido en verdad. La palabra arrepentimiento exige y demuestra un cambio en la persona. Entonces no hay que confundir estas dos cosas. La tristeza es un sentimiento que sale de nosotros natural, pero el arrepentimiento necesita de conocer a Dios, necesita de seguir su palabra. Como decíamos en un principio, ahí están las promesas, necesitamos confiar en ellas, y cuando nosotros confiamos en ella es porque ya ha habido un arrepentimiento en nuestras vidas. El limpiarnos necesita de un arrepentimiento, la santidad necesita de un arrepentimiento. Entonces no confundamos estas palabras aquí. Y tenemos ejemplos en cuanto a esto, por lo menos de la tristeza. Y la tristeza por sí sola no cumple ningún objetivo. Entonces la Biblia nos permite ver cuando Judas lamentó haber traicionado a Cristo. Y sí, él se lamentó,
pero en lugar de arrepentirse, se quitó la vida. Caso contrario sucedió con Pedro, porque Pedro lamentó el haber negado al Señor Jesucristo, pero él se arrepintió y siguió su camino haciendo la voluntad, no la de Pedro, sino la de el Señor Jesucristo, la de su gran Salvador. Y terminan allí este estudio en el capítulo 9, el versículo B, dice, versículo 9, la parte B, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. Y es importante que cuando la persona sea confrontada, es importante que cuando la persona esté expuesta a la palabra, ella misma, con ayuda obviamente de los hermanos y usando la palabra de Dios, llegue a tener ese arrepentimiento no proveniente de lo que nosotros como hombres podamos hacer, sino el efecto que la palabra haga en esta persona. Eso es muy importante. Entonces, nuestro estudio nos lleva a considerar que para Dios es muy importante que estemos buscando la santidad, y para eso debemos limpiarnos. Y para Dios es muy importante que aprendamos a confiar en sus promesas. Y para Dios también es importante consolarnos en medio de las adversidades. Y este es un buen tiempo en el cual tú y yo hemos experimentado ese consuelo que solo viene de Él y que solamente produce Él en nuestras vidas, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por la obra de el Señor Jesucristo en nuestras vidas. El dolor, de acuerdo a la voluntad de Dios y dejando obrar al Espíritu Santo, hace que el corazón humilde, arrepentido y obediente esté dispuesto a mortificar, a torturar todo pecado que llegue a nuestras vidas y seguir andando la vida nueva que tenemos en Cristo. Pablo, al ser llamado directamente por el Señor Jesucristo, tuvo el privilegio de ser citado como apóstol, pero también adquirió una gran responsabilidad, la cual le llevó a tener gran preocupación por la iglesia en Corinto, por lo que estaba ocurriendo allí, por lo cual quería ayudar a corregir los errores que se estaban cometiendo, buscando siempre glorificar a Dios y demostrar a su gran Salvador, el tuyo también y el mío, al Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por este tiempo y busquemos la voluntad del Señor en todas las cosas que nosotros hagamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, entendiendo, Señor, que tú buscas de nosotros y demandas, Señor, la santidad, Señor, porque tú eres santo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos dotas para poder llegar a ser santos, para que nosotros también busquemos, Señor, limpiarnos, Señor, cada día, Señor. Y gracias, Padre, porque estas son palabras de ánimo, Señor, el consuelo que recibimos de saber que no estamos solos, Señor, en estas luchas, Padre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y gracias por los hermanos y por las personas, Señor, que tú, Señor, estás llamando cada día a ser llamados hijos tuyos, Señor, a ser hechos hijos tuyos, Padre. Y todo, Señor, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor nuestro. Gracias, nuestro buen Dios, te damos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén.